Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 6. Hoy es un episodio especial. Hoy estamos todos los cofundadores de este movimiento open source de DT. Está con nosotros Rafa, Gus y yo. El día de hoy pues tenemos un programa bastante interesante. Ya hemos hablado en los episodios pasados sobre el dinero, que es sobre criptomonedas o más bien valores digitales descentralizados, que son. También hemos hablado sobre monedas inflacionarias, deflacionarias, porque esto es importante y cómo surge pues todo esto Bitcoin, y de ahí cómo ya las aplicaciones de blockchain en sí van evolucionando. Entonces el día de hoy vamos a hablar de smart contracts, de contratos inteligentes, es decir, de dinero programable, es decir, de cómo traducimos contratos actuales legales a una versión digital donde pues ya el código se vuelve la ley. El código se vuelve la ley. Entonces, pues le damos la palabra a Gus, que nos explique un poquito de la parte técnica de los smart contracts. Buenazo. Seguimos la conversación ahí. Gracias por la intro. Mencionaste una palabra con la que me gustaría empezar a conversar, que es la evolución. O sea, ¿de qué manera han evolucionado los contratos y por qué? ¿No? Si hablas de evolución, ¿qué puedes decir que es una mejora? Como estrictamente una mejora. No sé, le pregunto a Rafa o Esteban. Pues una mejora en el sentido de accesibilidad, diría yo, en el mundo de blockchain y criptomonedas. Pues smart contracts, esta nueva forma que todavía no hemos entrado a ver a detalle, pero realmente yo siento que la evolución es que es accesible para cualquier persona en el mundo. Cualquier persona puede accederlo con que tenga una conexión a internet. Entonces, y es barato, ¿verdad? Es económico comparado a la forma tradicional de hacer contratos en el mundo real, digamos, ¿verdad? Sí, pero esa es una mejora en la forma de distribuir el acceso a los contratos, pero en sí el contrato de qué manera ha evolucionado. Y voy a concluir en smart contracts específicamente, pero creo que puedo partir desde el origen de un contrato. Antes de llamarse contrato se llamaba pacto, o se llama pacto. Es un pacto entre partes, ¿no? Una persona a otra le ofrece un producto y esta persona está esperando ese producto. Sí. ¿Qué pasa si se lo entregan mal, si no se lo entregan? ¿Quién lo protege, no? ¿Quién le garantiza? De ese pacto, creo que es un pacto entre dos personas o dos entidades, ¿verdad? Ahora que ya existen como las corporaciones, ¿verdad? Claro. Pero es un pacto en el que se derivan derechos y obligaciones, siento yo, ¿verdad? Y típicamente estos pactos donde se derivan de derechos y obligaciones han sido garantizados por la autoridad en la jurisdicción donde lo están haciendo, ¿verdad? El rey o la comunidad de líderes de donde están las personas o entidades que hicieron este pacto. Claro, ¿verdad? Sí. Hay un libro interesante que estuve leyendo que se llama El Leviatán. Es uno de los clásicos de las leyes. Thomas Hobbes lo escribe y pareciera que no va a hablar de leyes hasta que llega a la mitad del libro, porque empieza hablando de los impulsos humanos. ¿Qué hace que hagamos las cosas, ¿no? A nivel primitivo. Y todo lo va llevando a que si no existe una soberanía que te ofrece protección, vivimos en un eterno estado de guerra. Siempre vas a estar protegiéndote bajo tus propios medios. Y es entonces que surgen los contratos, que es que se escriben las leyes. Hay un nuevo concepto ahí que es la ley.
que son prácticamente renglones de los derechos y obligaciones de los que hablas, pero se necesita un poder judicial o una fuerza que te garantice que tanto una parte como la otra van a entregar lo que firmaron que van a entregar, lo que pactaron. Enforcement, ¿cómo se dirá eso en español? Pues Enforzamiento. a la fuerza, cabrón, a la fuerza. La palabra está ahí. Sí. Y bueno, de ahí la gente decide votar por esa entidad que no necesariamente es un humano. Eso hoy te voy a llegar a un tema muy interesante, porque decide votar por el poder que lo gobierne, y el poder en sí puede residir en una entidad que no necesariamente es un humano. Puede ser un dios o una computadora o una inteligencia artificial. Hay un tema muy interesante que se llama la eternidad artificial. La inventó Thomas Hobbes en el libro. Eternidad artificial se refiere a cómo se va transfiriendo el poder a lo largo del tiempo. Puede existir un presidente durante su mandato, 4 o 6 años o más, muere y el poder va a seguir ahí, porque la gente va a seguir creyendo en el que heredó ese poder, ¿no? Ahora, imagínate que existiera una máquina o una especie de sistema en el que la gente decide creer y que además a cambio se le ofrece esa protección que espera del Estado o de la soberanía. No necesariamente puede ser un humano. Puede ser, yo qué sé, unos contratos inteligentes. Exacto. Y aquí hay que hacer un ejemplo bien práctico. Si nos vamos al futuro, vámonos a 10 años de acá. Pensemos ya, el Internet de las cosas es un hecho. Todos nuestros aparatos en la casa están conectados al Internet. Digamos nuestra refri. Y nuestra refri lleva un contado de cuánta leche estamos consumiendo por lo usual y se da cuenta de que ya se está acabando la leche. Y entonces tiene una función integrada en la cual puede venir y hacer un pedido a, pongamos, Amazon Guatemala. En 10 años tal vez ya hay Amazon aquí. Y Amazon Guatemala entonces dice, ok, esta refri tiene la autorización y compró y pagó por la leche y es entregada automáticamente sin que nosotros hubiéramos hecho algo. Entonces de esto es lo que estamos hablando, de contratos ya programables con derechos que se le pueden dar a máquinas, a entidades, y esto es pues un ejemplo muy, muy simple de una casa, pues utilizando inteligencia artificial. Y lo importante es que siempre es para el beneficio a favor de la vida, como de una buena vida. Por ejemplo, si confías en tu refrigerador para que te pida leche, es como para que tengas una vida más cómoda, ¿no? Para que siempre llegas y tengas leche fresca. Entonces tiene que existir este poder que te garantiza la leche fresca. De alguna manera, no sé si me explico. Hasta en esas cosas sencillas, para eso existen las leyes, ¿no? Para garantizarte un buen estilo de vida y extender tu vida, ¿sabes? Salud, bienestar, tanto para ti como para tu familia, tu casa, ¿sabes? Sí. Pues tal vez profundizando, empezando a meternos un poquito más como que en el detalle técnico de qué realmente significa esto, ¿verdad? Hemos hablado en el podcast, en episodios anteriores, sobre valores digitales descentralizados, empezando por criptomonedas, Bitcoin, Ether, ese tipo de cosas. Ahora, pues, existe este otro nivel que aún se está explorando, ¿verdad? Y en la sociedad, pues, se está empezando a adoptar, ¿verdad? Nosotros estamos como que tratando de empujar un poquito los límites de esto y entender hasta dónde podemos llegar. Está el concepto de valores digitales descentralizados a los que se les puede agregar lógica. Entonces, poderle como que hacer lógica o embedirle lógica programada a los valores digitales. Por ejemplo, podríamos crear un smart contract, que es un programa básicamente que corre adentro de esta computadora descentralizada como Ethereum. Podemos crear un programa al que le vamos a atribuir propiedades como que si fueran acciones o algún tipo de participación en un proyecto, por ejemplo.
Más o menos eso es como el concepto de Simple ICO, ¿verdad? Poder crear tu propia moneda y darle las atribuciones que vos querrás, ¿verdad? Que para vos signifiquen el propósito de por qué lo creaste. Entonces, pues ahora los smart contracts nos permiten escribir lógica, y esa lógica en forma de código de programación, esa lógica que se le aplique a los valores digitales. ¿Cómo lo ves vos? Pues mira, voy a partir del ejemplo del refrigerador y la leche, porque ellos van a necesitar un smart contract, ¿no? Necesitan atenerse a leyes para funcionar, para que no se salga de control, porque de pronto el refrigerador podría empezar a pedir millones de empaques de leche sin tu permiso. Entonces, un concepto interesante es permiso, ¿sabes? ¿Cómo das permiso para ejecución, ¿no? Para ejecutar cosas? Y le vas a atribuir el permiso a tu máquina, a tu refrigerador, de usar tu dinero por ti. Ese es un tema interesante. Ahí está programando el valor digital descentralizado, ¿no? O sea, está programando tu dinero o cómo va a usar tu dinero. Entonces, tú como origen del valor, que es, por ejemplo, te ganaste con tu trabajo unos cuantos Ethers, ¿no? O unas cuantas criptomonedas. Tú decides, como propietario de esa retribución por tu trabajo, de ese dinero, darle permiso a tu refrigerador para que se lo gaste en Amazon o en los negocios afiliados, ¿no? Ahí hay un segundo concepto, negocios afiliados. ¿A quién le das permiso a tu refrigerador para que le pague, ¿sabes? O para que le mande una orden. Entonces todo eso se está programando. Entonces, estamos hablando de permiso, que en alguna de nuestras conversaciones hemos hablado de los electronic rights, ¿sabes? Allá es un concepto técnico del que podemos ahondar, ¿no? Y ahora es esta constitución de reglas que le permiten tanto al humano, o sea, al humano interactuar con las máquinas y estar seguro de que se va a ejecutar de tal manera como está definido en el contrato. Ahora, es importante que los escuchas sepan que leer un contrato de estos no es como abrir un Word, ¿no? O tener un PDF con párrafos y conceptos de leyes tradicionales. O sea, estas son funciones, son methods en inglés, ¿no? Es código. Tienes variables, tienes loops, tienes arrays, o sea, tienes mappings, son accesos a estructuras de datos. Y esto me lleva a hablar de los notarios. Los notarios son estas entidades que la soberanía, ¿sabes? A la que la soberanía le da autorización de autorizar las cosas, ¿sabes? La que avala que algo es como... Da fe y legalidad, exactamente. Ahora, el que da fe y legalidad aquí es la misma red. En este caso vamos a hablar de Ethereum, por ejemplo, que es como el pionero en smart contracts, o es de los más populares. Aquí el notario en sí es la reputación de la red, la seguridad que te ofrece. Ajá. Y la seguridad que te ofrece está basada en su nivel de distribución, en su nivel de expansión. Podemos decir que estamos accediendo a una base de datos global, anónima, inmutable y transparente, ¿sabes? Eso, si lo escuchas así, da mucha seguridad. Hay que preguntarse si realmente es así y hay que hacer su debida investigación, ¿no? Estamos hablando de los nodos que están repartidos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Los nodos están instalados por mineros, por ejemplo. Entonces, si vamos a ejecutar estos contratos a los que está atado nuestro refrigerador o las máquinas de nuestra casa o nuestros carros o algo así, ¿sobre qué están basadas tus decisiones? O sea, ¿cuál es el notario que te va a asegurar que se está cumpliendo las leyes? Es la red a la que están respondiendo o sobre la que funcionan, en este caso Ethereum, ¿sabes?
Entonces, eso se pone muy, muy denso. Es interesante que usamos conceptos humanos para tratar de definir esta computadora global, ¿verdad? Anonimidad, inmutabilidad, transparencia, son ideas humanas, ¿verdad? Son conceptos humanos que realmente a nivel técnico en una computadora no sabe si es anónima o no, ¿verdad? Claro. Nosotros le estamos dando como que esos calificativos, a veces aplicando conceptos humanos que nosotros entendemos, ¿verdad? A una computadora, ¿verdad? O un sistema electrónico. Sí. Ahora, hay que preguntarse si realmente los entendemos. Por ejemplo, si hablas de transparencia, ¿no? ¿Por qué querer transparencia? ¿Por qué eso nos daría seguridad? ¿Por qué, sabes? Si ahorita hay sistemas que no nos ofrecen toda la transparencia del mundo y aún así confiamos en ellos, ¿sabes? O a lo mejor es porque es lo único que hay y pues entonces te toca confiar, ¿no? Para operar en la sociedad y transaccionar con otras partes, tenés que confiar en algunas como, entre comillas, instituciones que te van a garantizar que esos derechos y obligaciones se cumplan, ¿verdad? Claro. Ahora, otro tema de esos conceptos humanos de los que hablamos, anonimidad, por ejemplo. ¿Por qué querer anonimidad en primer lugar? ¿Es necesaria la anonimidad? ¿Es necesario ser anónimo o se puede funcionar como bajo una identidad comprobable? ¿Quién la comprueba? ¿No? Ahí hay que también hablar de privacidad, porque hay una diferencia entre anonimidad y privacidad. Anonimidad es como un paso más profundo en el cual yo no tengo que revelar mi identidad, solo tengo que revelar lo que necesito para interactuar. Privacidad es como una capa más arriba, que es más... Yo tengo la opción de escoger si revelo mi identidad o no revelo mi identidad. ¿Qué parte de mi identidad revelo? Y entonces ahí te va qué parte de la identidad puedo revelar. Esto es sumamente importante de entender porque esa identidad es lo que va a crear también pues una trayectoria trazable en este mundo digital, en esta base de datos digital. Entonces puedo yo crear mi propia identidad y de mi identidad yo le doy derecho a otras máquinas, dígase la refri, mi carro, a ejecutar ciertas funciones en mi nombre. Entonces ahí es donde ya nosotros nos vamos empoderando como humanos porque nosotros tomamos una decisión simple para que otro programa pueda tomar múltiples decisiones más complejas para nosotros. Así pues, tenemos mayor alcance, tenemos mayor eficiencia en nuestro tiempo y en nuestra ejecución de decisiones. Entonces, aquí es donde ya los argumentos empiezan a hablar de inteligencia artificial, qué tan lejos y qué tan integrada lo podemos hacer en nuestro día a día. Y entonces ya empiezan a tirar cosas como Skynet. y vienen por nosotros y nos van a matar y demás, pero las máquinas, pero yo creo que en el manejo de la identidad y en el manejo de los derechos es donde nosotros ponemos capas y nos aseguramos también de que estos programas que realmente no saben qué son porque solo son programas, ejecuten lo que nosotros queremos que ellos ejecuten a través de los derechos que nosotros le otorgamos y las decisiones que nosotros tomamos. Claro. Ahora, hay un tema muy importante que es que estamos hablando de pactos, ¿no? O sea, primitivamente hacemos pactos humano entre humano. Pero ahora hay un tercer elemento o un segundo elemento que es la máquina. Ya estamos hablando de human-to-human interaction y human-to-machine interaction y machine-to-machine interaction y de vuelta, machine-to-human, ¿sabes? Y es lo que se pone... Esto es muy importante hablarlo porque creo que si partimos de evolución, el sistema ha evolucionado o estamos como en el surgimiento de esta nueva era. La era de las máquinas. O sea, estábamos hablando de la era industrial, por ejemplo, 1900 a 2000. Creo que de 2000 para arriba y contando, estamos hablando de esta necesidad de que las máquinas se atengan a reglas. Por ejemplo, vamos a volver al tema de la confianza, ¿no? Vas a confiar en que tu carro
que se va a manejar automáticamente te va a llevar de un lugar A a B. Y tu carro va a poder hablarle a otro carro, o al semáforo, o a una policía, o al drive-thru de algún restaurante, ¿sabes? Y va a tener que haber un sistema de leyes entre esas interacciones. Se va a programar la conversación que van a tener las máquinas, ¿sabes? Hay que también recordar que el origen de estas como programaciones es el humano. O sea, si piensas en Bitcoin, como que existe la transacción cero, ¿no? O tú cuando despliegas un contrato inteligente en la red de Ethereum, siempre se ve el origen de la transacción. Incluso cuando nace un contrato, si lo podemos decir así como nacer un contrato, la transacción 0x000 sale a la transacción número 1 de un contrato. Ajá. Y también siempre está el creador, que es un humano, o sea, es una wallet, alguien que tenía una wallet. Ajá. Pero tú puedes programar un contrato para que cree otro contrato. Y entonces después se puede hablar entre contratos. Imagínate que estás con un abogado y, o sea, el papel le empieza a hablar, el contrato que está en un papel le empieza a hablar a otro contrato que está en un papel. Eso no era posible, pero ahora sí, ¿sabes? Puedes hablar entre contratos y manejar dinero entre contratos. Ahí Sí. se pone muy interesante. Eso es parte tal vez de lo que estamos trabajando en DT. Por ejemplo, la parte de protocolos para una cosa que le dicen security tokens. Security tokens, bueno, securities es interesante porque no existe la palabra en español. Estaba tratando de explicar securities en español. Las seguridades. No existe, en el vocabulario en español no existe una palabra que represente ese concepto de securities en inglés, ¿verdad? Inversiones no es la palabra porque, por ejemplo, en la jurisprudencia de los Estados Unidos, un security está definido como una inversión que una persona hace con expectativas de ganancias en el futuro basados en los esfuerzos de un tercero. Uh-huh. Entonces, dentro de la definición de un security está una inversión, ¿verdad? Entonces no podemos usar inversión en español para definir un security porque hace falta como que no sí, los dos idiomas no encajan, ¿verdad? Entonces ahora pues se está explorando mucho y tanto Nasdaq, que son como que los exchanges más grandes del mundo tradicional, como nuevos proyectos como T0, están explorando protocolos de smart contracts que puedan definir securities. Entonces que las reglas legales que le dan vida a un security, ¿verdad? Como derechos a las utilidades que genere la empresa. Si en este caso estamos hablando de un security que es una acción, por ejemplo, derechos a las utilidades que genere la empresa, pues típicamente esto se hace a mano, ¿verdad? O votaciones en sociedades, digamos, en una empresa, en una sociedad anónima, pues, votaciones proporcionales a la cantidad de acciones que tiene cada persona. Eso típicamente se hace a mano, ¿verdad? Y entonces ahora muchos de los como beneficios que ven varias personas que puede tener blockchain es programmable securities. Entonces, básicamente todas estas reglas que típicamente se tienen que hacer con abogados y contadores, y es un proceso caro para las empresas o para los emprendimientos, se puede hacer mucho más económico a través de smart contracts, ¿verdad? Por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que se llama Simple Whitelist. Simple Whitelist básicamente es que una persona puede crear una lista de inversionistas aprobados que pueden comprar un token en el momento que se emite. Digamos, yo tengo algún emprendimiento y voy a hacer un token como un instrumento, como un security, como un tipo de inversión, y quiero y voy a dejar que solo ciertas personas participen. Pasa que en las leyes, por ejemplo, las leyes de Estados Unidos, supongo que también las de Guatemala, no cualquier persona puede venir y comprarme una acción cuando yo la emito, ¿verdad? Tiene que ser un accredited investor, que es un tema en los Estados Unidos. Tiene que pasar revisiones de KYC, Know Your Customer, y antilavado de dinero. Tiene que cumplir ciertos requisitos una persona para poder participar. Entonces, con Simple Whitelist lo que estamos tratando de hacer es crear un smart contract donde el creador del token o del security define quiénes pueden participar. Y entonces en el momento que se emite esa moneda o ese token,
solo los que están dentro del whitelist pueden participar. Y después secondary trading, digamos después del IPO, digamos, la reventa de estas acciones la pueden hacer solo las personas que están dentro de ese whitelist, dentro de ese smart contract que define quiénes pueden participar. Típicamente esto en el mundo real es complejísimo de implementar, porque cada vez que una persona, por ejemplo, hay restricciones en la cantidad de inversionistas que tiene una empresa. Entonces, si sobrepasa creo que 500 o 1000 inversionistas, tienen que cotizarse en bolsa. Entonces llenar otro montón de formularios y cumplir con un montón de condiciones para poder ya cotizarse como un public company en New York Stock Exchange o en Nasdaq o donde sea, ¿verdad? Entonces, digamos, si tengo 999 inversionistas, tengo 1000 inversionistas, ¿verdad? Ya llegué al tope y viene otra persona más. Típicamente en el mundo tradicional tengo que ir a una cosa que se llama el cap table para revisar cuántos inversionistas tengo. Y eso se tiene que hacer a mano, ¿verdad? Tengo que ir a revisar el cap table, ver cuánto tiene, o también hay reglas de qué porcentaje de la empresa puede tener un solo inversionista. Eso se tiene que hacer a mano ahorita, ¿verdad? Pero si hablamos como smart contracts, estos son programmable securities. Básicamente el cumplimiento de estas reglas las hace un smart contract y ya no se necesita tanto trabajo manual. Digamos, hay un caso interesante que varias empresas que cotizan en bolsa de Nueva York, de la nada, ellos para empezar a hacer esto tienen que contratar firmas de auditoría para que investiguen entre todos los brokerages y todos los diferentes actores que participan en una bolsa, que investiguen quiénes son los accionistas, porque una empresa en tiempo real no puede saber quiénes son sus inversionistas. Está demasiado distribuida la información, ¿verdad? Y entonces es sumamente complejo, pero con blockchain, digamos, con smart contracts se puede llegar a simplificar mucho más esto y automatizar ese cumplimiento para que al final sea más barato, ¿verdad? Estamos viendo una investigación con Esteban que hizo el Congreso de los Estados Unidos sobre cuánto le cuesta a una empresa estar en bolsa, ¿verdad? Para empezar, para hacer el IPO, 7% de lo que emiten, digamos, es lo que les cuesta. Entonces solo poder cotizar en bolsa, tener acceso a este mercado de capitales donde hay millones de inversionistas que pueden comprar tu token o tu acción, ¿verdad? Le cuesta 7% a la empresa. Y después, ya que están en bolsa, año a año están pagando en promedio como $4.2 millones solo para permanecer ahí, para pagar a abogados y contadores que aseguren que se están cumpliendo todas estas reglas, ¿verdad? Pero con blockchain, con smart contracts, pues esto puede reducirse drásticamente, ¿verdad? Y que para una empresa sea más fácil tener acceso a capital, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros también quisiéramos que ocurra en Guatemala, ¿verdad? Guatemala hace falta un mercado de valores, ¿verdad? Un capital markets. No hay en Guatemala un mecanismo así, ¿verdad? Y ojalá pues se desarrolle. Y pensamos que blockchain puede ser una tecnología que puede habilitar esto de una forma más simple para economías en desarrollo como la nuestra. Sí, ahí creo que hay que explicar también el hecho de que el New York Stock Exchange, Nasdaq, la bolsa en Frankfurt y en Londres, por ejemplo, esas son empresas que tienen un CEO, que tienen a personas que se ocupan exactamente en esto, pues, en verificar todas las transacciones, en autenticar la identidad de las personas que están invirtiendo y la identidad de las personas que están ofreciendo. Y eso de manera regulatoria con las entidades como por ejemplo el SEC y demás, ¿verdad? Aquí en Guatemala simplemente no ha habido una empresa que diga yo quiero tomar esa responsabilidad de autenticar todas estas identidades, de certificar todos estos procesos y así entonces poder crear una bolsa de valores. Ahora con blockchain básicamente tenemos la posibilidad de crear esta lógica en un programa en esta computadora global y así darle acceso a cualquier persona de manera transparente, poder ofrecer sus productos locales en un mercado global. Y abrir esa puerta es importante para nuestras economías porque eso es lo que nos va a dar la oportunidad de podernos desligar de los mercados globales y poder competir por nuestra calidad. No porque es, en el ejemplo del café es muy evidente de que cuando nosotros estamos compitiendo con cafés de especialidad, de altura, con cosas pues muy específicas a Guatemala,
No podemos competir con un café que lo están cortando con máquinas en Brasil, a una altura casi nivel del mar, pues. Entonces es otra calidad, es otro tipo de producto, pero puesto en la misma categoría, y entonces por ende a los mercados obviamente eso les favorece. Podemos poner una categoría de precio para toda esta comodidad a nivel global, ¿verdad? El café. Y eso para nosotros no nos beneficia porque no podemos resaltar nuestras peculiaridades, especificaciones y nuestra calidad como producto, pues ya. Sí, por ejemplo, solo para dar un contexto de precios, ¿verdad? Desplegar un token de un smart contract para crear tu propia moneda cuesta alrededor de $30 en los fees que le pagas a la red de Ethereum, ¿verdad? Agregar una persona al whitelist, crearíamos un smart contract de whitelist, cuesta como $30, y cada nueva persona que entra al programa, que entra al whitelist, cuesta como $30. Es una cosa, niveles de magnitud más económica, que no existía antes, que era simplemente imposible, ¿verdad? Entonces, pongámoslo en contexto local. ¿Cuánto cuesta hacer una empresa en Guatemala, ya con marca registrada, con tus facturas, con tu cuenta de banco empresarial y todo? Al final del día te salen más o menos 20,000 quetzales. Entre los 5,000 que tienes que poner en la cuenta y todas las cosas que tienes que pagar, aprox 20,000 quetzales. En blockchain pues lo pudieras hacer por, no sé, tal vez 200, 400, 500 quetzales y tienes todo. Para poner un ejemplo, y entonces ya puedes venir y si las personas confían, pues ofrecer tus productos a través de este nuevo canal. Sí. Pues yo difiero ahí porque no son lo mismo. Yo siento que una empresa, una sociedad y facturas y todo eso no es lo mismo que un smart contract. Yo creo que sí se necesita la estructura legal de la empresa y las cosas que te atan al mundo real, digamos, y a la jurisdicción donde estás trabajando. Y blockchain son herramientas que puedes montar encima, que aseguren el cumplimiento de esta empresa con las leyes locales, pero son herramientas que te abaratan los costos de acceso a capital y de cumplimiento de regulaciones relacionadas a mercados de capitales, que es el tema que estamos hablando, porque también en DT estamos en otros proyectos que son smart contracts que están aplicados a otras cosas totalmente diferentes, como trazabilidad de productos, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría ponerle orden a esta gran conversación que tuvimos respecto a whitelist, a lo del café, etcétera. ¿Cómo funciona actualmente? Tienes el DPI, por ejemplo, ¿sabes? El DPI es como el sistema de identificación, por lo menos en Guatemala, y varios países lo tienen, ¿no? En los sistemas electoral y demás para poder votar, ¿sabes? Entonces, ¿en dónde está almacenada la información del DPI? En una sola base de datos, ¿sabes? Se pierde esa base de datos y se pierde la información de los ciudadanos, ¿sabes? E incluso tiene sus debilidades. Por ejemplo, no todos tienen DPI, ¿sabes? O se puede falsificar o etc. Tiene debilidades el sistema actual de identificación nacional e internacional, ¿no? También los pasaportes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que un smart contract se puede programar cómo manejas los valores, etc. Y también puedes almacenar información, ¿sabes? Y la puedes almacenar de modo que pueda ser sustituida, o sea, que puedas estar actualizando la misma información, o puedes hacer que no se pueda sustituir la información, o sea, que sea inmutable. Uh-huh. Entonces, hablemos de la evolución del sistema de identificación nacional o internacional en términos de smart contracts, ¿no? Entonces, digamos que el DPI lo migras a una red de blockchain, ¿no? A una red P2P, una base de datos global, con acceso transparente, público, ¿sabes? Ya tienes ahí tu sistema de identificación, simplemente tienes a Emiliano Pérez, edad tantos años, pero lo tienes registrado ahí. Ya puedes, como sistema, como gobierno, puedes verificar que esa persona es Emiliano Pérez, ¿no? Ahí estás creando un proceso al que las fintech le llaman KYC, Know Your Customer. Ajá. Y entonces empezamos a hablar de este producto en el que estamos trabajando. Como Decentralized Technologies, estamos evaluando un KYC protocol. Estamos diseñando un KYC protocol, ¿sabes? Entonces, un smart contract que permita conectar
a sistemas de KYC de cualquier institución, no necesariamente el gobierno, para poder verificar a sus clientes quién está comprando este producto, quién está invirtiendo en este producto y cómo me aseguro que esa wallet o esa dirección que está intentando entrar a mi sistema, cómo me aseguro que sí es esa persona o ese contrato el que está como attempting to interact, ¿no? Como sí, intentando interactuar conmigo. Y cómo automatizo, cómo enforce, ¿verdad? Las reglas que debería tener ese actor dentro de este sistema, que debería cumplir ese actor dentro de este sistema, ¿verdad? ¿A quién le puede transferir? ¿Verdad? Sí. Entonces hablamos de protocolos, porque si lo dejamos como como que haya interacción humana, se presta a malos usos de la tecnología. Por ejemplo, oye, pues yo quiero entrar a tu sistema mediante tu proceso de KYC, ¿no? Yo quiero poder invertir en tu empresa. Ah, bueno, entonces, si no existe un protocolo de verificación, te puedo decir, bueno, pues la verdad es que no cumples las reglas del contrato, pero pues pásame una lana y te dejo entrar a mí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te aseguras que no haya espacio para estas interacciones fraudulentas? Pues el blockchain no tiene forma de poder asegurarse o no asegurarse, porque una blockchain es una computadora que no entiende conceptos humanos como lavado de dinero. Una computadora no entiende ese concepto, ¿verdad? Una computadora tampoco entiende la parte como qué es una mordida, qué es una coima, ¿verdad? Una computadora no lo entiende, ¿verdad? Tiene que venir alguien del mundo externo que le dé esa validez, ¿verdad? Y ahorita pues las empresas, igual que los bancos, los gobiernos le exigen a los bancos este proceso de KYC. Digamos que sí ya existen reglas para que alguien lo verifique. En este caso, el cargo está para los bancos. La responsabilidad cae sobre los bancos. Por ejemplo, digamos, si quieres abrir una cuenta, pues tiene que tener información tuya, ¿verdad? También tienen que poder reportar a la superintendencia de bancos cuando detectan un comportamiento anómalo en una cuenta, ¿verdad? Eso ya existe y eso se hace, ¿verdad? Entonces tiene que haber una parte humana que vele porque se cumplan estas reglas, ¿verdad? Lo que tiene el blockchain es que ya que la persona entró ya que un participante pasó por esta verificación, pues ya no necesita, ya se reduce el trabajo manual, digamos, para asegurar el cumplimiento con las reglas del sistema en el que entró. No sé si me explico. Sí. Aún así, si está creado por un humano, siempre hay espacio a debilidades en el código, ¿no? Sí. Y tomar en cuenta que el sistema va a funcionar respecto a leyes que escribió un humano, ¿no? Y ahí también pues, es importante entender cómo funcionan las bases de datos centralizadas versus las descentralizadas. O sea, que es todo la importancia de la descentralización, que es la seguridad. En bases de datos centralizadas, las actuales, con las cuales trabajamos ahora, en las cuales confiamos, ponemos nuestras identidades, ponemos nuestro historial de transacciones de valor, días en las bases de datos de los bancos. Siempre hay un superusuario. Siempre hay una persona que programó esa base de datos. Siempre hay un usuario que puede venir, entrar y cambiar lo que está grabado ahí, alterarlo. En las bases de datos descentralizadas no existe este superusuario. El superusuario está dominado por una decisión de todos los nodos de 51% en la validación de esa transacción o de esa interacción. Entonces, yo para alterar una base de datos descentralizada tendría que convencer al 51% de los nodos que esta es la nueva información. Y ahí es donde se vuelve muy caro alterar eso versus al valor que generaría esa alteración. Y ahí es donde entra pues la seguridad. No estoy en desacuerdo, sin embargo, complementaría con que sí existe el superusuario. El superusuario que tiene que convencer al 51% se llama una idea, güey. Y las ideas se transfieren mediante propaganda. El superusuario en este caso, si quieres convencer, imagina que tienes un simple whitelist de 1000 personas, ¿sabes? Tienes que convencer a 510, 51%, ¿no? Tienes que convencer a 510 personas de tus 1000 a que como que ejerzan la misma acción o estén de acuerdo. Podrías decir que son 510 personas, cada cabeza es un mundo, ¿no?
pero mediante propaganda puedes generar una idea que exista, que cree este consenso, ¿sabes? Y cumplir tu objetivo, ¿sabes? El superusuario sigue existiendo, porque al final hubo una decisión que cambió las cosas. Sí, y en cripto yo diría que el consenso es que Bitcoin tiene valor, que vale algo, ¿verdad? Todos los participantes que tienen Bitcoin creen que vale y por eso vale. Sí. Eso está bueno. Sí. ¿Y qué pasa si alguien compra mucho Bitcoin? ¿Qué pasó? ¿No? Creen que vale mucho. No, y compró mucho Bitcoin, o sea, se encaretó mucho Bitcoin y después lo vende y genera como una ola en el mercado, ¿no? Sí. Market makers. Los market makers. Por eso le dicen whales a los whales. Los whales. Big fish. Porque cuando salen del agua y crean estas grandes olas. Así es. Bueno, pues vamos concluyendo. ¿Sí? Los whitelist contracts. Vamos a hablar técnicamente de un contrato de whitelist, cómo funciona. Por ejemplo, si ponemos conceptos concretos dentro del código, estamos hablando de membership, ¿sabes? El contrato puede estar programado para almacenar direcciones del blockchain, ¿no? En este caso de Ethereum, por ejemplo. Entonces vas a pertenecer a una estructura de datos donde está tu dirección ahí y vas a empezar a programar reglas para poder ejecutar acciones. Por ejemplo, si esta persona o si esta address pertenece a la membership, o sea, es parte de la membresía o parte del grupo, parte del whitelist, entonces permítele ejecutar las demás acciones. En este caso, imagínate que conectas un whitelist a un ERC20, ¿no? A una acción. Únicamente puedes transferir esta acción a otra persona si, en primer lugar, tú perteneces al whitelist y, en segundo lugar, si la otra persona pertenece al whitelist. O sea, no deberías poder transferir tu acción a otra persona que no pertenezca al whitelist. Acción como token. Sí, como token. Ahora, okay. ¿Cómo se te dio autorización de pertenecer al whitelist en primer lugar? Ahí ya depende de cada institución, ¿no? Entonces tienes que crear un protocolo, porque un protocolo permite la flexibilidad de reglas, ¿no? Entonces la institución A va a diseñar su propio sistema de verificación, ¿no? Tiene que tener de 25 a 35 años, ¿sabes? Tiene que tener, a lo mejor puedes decir, tiene que vivir en cierta zona o tiene que tener acceso a cierto capital, ¿no? Lo tienes que poder comprobar como persona que quiere entrar al whitelist. Uh-huh. Y la institución tiene que tener herramientas para poder verificar que efectivamente tiene de 25 a 35 años, que efectivamente tiene acceso a tanto capital, ¿no? Vas creando tus reglas o puedes poner, por ejemplo, el acceso a un concierto o a un evento, ¿sabes? De entretenimiento. Bueno, tu única verificación podría ser si ya tienes el ticket, ¿no? Entonces, también perteneces a una membresía temporal que te da acceso al concierto si es que ya cumpliste las reglas, que en este caso era comprar un ticket, ¿no? O a lo mejor es algo más especial, como comprar un ticket y haber sido fan de la banda durante 10 años. ¿Cómo compruebas eso, no? ¿Cómo compruebas eso? Tienes que traer la gorra oficial. ¿Cómo haces que sea la gorra oficial y no una copia? O sea, tiene que haber herramientas que generalmente son máquinas. Yo diría, a mí me gusta pensar en inteligencia artificial que se dedique a comprobar, ¿sabes? Y eso, así como en un futuro quizás es una utopía o distopía, pero puede ser el nuevo poder judicial, que sean drones, ¿no? Que sean drones y que verifiquen así. Suena medio darks, pero no sé, la gente de pronto puede votar porque se acepta así como un nuevo robot policía. Pues mira, ya existe el robot. El verdadero Robocop. Los Robocop son las cámaras que ya tenemos, cámaras de seguridad, las cámaras que si un carro excede velocidad, les toma foto a la placa. Ese es el Robocop. Son los principios. Sí. Son los principios. Definitivamente. Son los principios, ¿no? En China es donde más cámaras hay y hay pues software ya súper avanzado en términos de reconocimiento facial, y esta inteligencia artificial te va dando puntos
según a tu registro oficial en el país. Entonces te va dando puntos de tu conducta. Entonces ponete, si te pasas en China un semáforo en rojo, te quita puntos. Haces eso varias veces y entonces por la falta de puntos que tenés en tu registro ya no puedes comprar tickets de tren de alta velocidad, por ejemplo. Wow. Y así es como ellos van regulando. Y esto es una realidad, esto no es futuro, esto está pasando hoy. Esto ya está sucediendo hoy. Ahora, ¿quién diseña las reglas de esa máquina? O sea, yo estaba leyendo artículos como que hasta te necesitan, como que te miden los pasos, como esas apps, eso es como que... Sí, de cómo caminas. Ajá, entonces la regla dice a alguna autoridad que tienes que caminar 1000 pasos al día, y si no, baja tu score de reputación personal, digamos. La gente tiene que, como que los obliga. Pues, Big Brother. Totalmente. Eso, vivimos en un surveillance society, ¿verdad? Eso estamos siendo vigilados y a la verdad es que a mí me da... Nos salimos un poquito del mundo de blockchain, pero a mí me da un poco de miedo todo un eso. Poco de miedo pero, o sea, el fin en teoría es bueno, es como para proteger la vida. Para eso estás en la ley. Hay una regla básica que es poder absoluto corrompe absolutamente. Y entonces a las personas, a la entidad, al gobierno que nosotros le estemos dando esos derechos sobre nuestras vidas, eso es poder que le estamos dando. Ese es poder absoluto que le estamos dando. Y entonces ahí es donde ya cómo se define corrupción, pues de diferentes maneras, pero ese establecimiento nunca lo vas a poder votar. Claro. Porque él va a pelear, en su naturaleza está pelear para que él sea la autoridad en decidir cuántos pasos tienes que tomar, qué acto en tu vecindario te va a subir tu score por ejemplo. Y eso es real. O sea, los chinos, ponete, no lograron pagar una tarjeta de crédito o algo así, les bajan su credit score. Entonces por eso ya no pueden comprar boletos en el tren de alta velocidad. Entonces para recibir de nuevo puntos, van en su vecindad, en sus edificios y hacen obras de caridad. Van entonces con las personas de mayor edad, por ejemplo, y los ayudan, los llevan a alguna clase, o los llevan al súper, o les ayudan a cargar, y todo eso. Entonces hay una persona que va diciendo, esta persona hizo esta actividad social en este vecindario, y entonces ya se les sube el score, y así pueden volver a subir los scores. Entonces, obviamente el gobierno chino está diciendo ahí, así es como nosotros nos aseguramos de que las personas hagan bien, que contribuyan con su comunidad, que hay una conexión ahí a la comunidad y un crecimiento de la comunidad positivo. Pero al mismo tiempo le estás dando todo el poder sobre todas tus actividades, pues. Depende del sistema de gobierno, ¿eh? Hablemos del el contrato más poderoso en una república. No es el gobierno en sí, es la constitución política, que es un conjunto de reglas. Lo que le da vida a todas las estructuras, exacto, que gobiernan todo el sistema se atiene a eso, exacto. Entonces, imagínate que creas un sistema que devuelva que sea una verdadera democracia, ¿sabes? Que devuelva el poder a las personas de crear sus propias leyes y también te vuelve más responsable. Necesitas hablar de educación, ¿no? O sea, por ejemplo, identificaste una oportunidad para una ley dentro de tu comunidad, ¿no? Pues que pongan semáforos o no sé cómo se escribe una ley como oficialmente, ¿no? Pero ahí es donde hablo de educación, o sea, bueno, técnicamente en Guatemala a través del Congreso, el Congreso hace la ley. Pero ¿cómo proponer una ley en primer lugar? Pero reglas las puede emitir, digamos, un ministerio o una municipalidad. Pues sí, porque a eso se le designó el poder de escribir reglas, ¿no? Pero imagínate que el ciudadano le devuelves como esa oportunidad de proponer una ley, ¿sabes? Y después se publica y otros lo empiezan a aceptar y de pronto en un smart contract como que se funda esa ley, ¿sabes? Porque el 51% de los ciudadanos la aceptaron y entonces podemos hablar de una nueva constitución incluso, como que una constitución digital descentralizada. Sí, ¿no? Totalmente. Yo sí siento que ese es uno de los posibles como que futuros a los que podemos llegar. Suena bien, ¿verdad? Suena bien y peligroso también. Por ejemplo, el Congreso, pues tenemos una representación indirecta como ciudadanos en la creación de las leyes, porque típicamente la información tardaba en llegar
para poder crear una ley, ¿verdad? Entonces había representantes de los diferentes distritos del país que eran los que velaban por crear las leyes o velaban por los derechos y los intereses de sus representados. Pero ahora la información viaja súper fácil, ¿verdad? Ya no está esa limitante, ¿verdad? Yo creo que puede haber una evolución en la forma en la que se organizan las sociedades o los gobiernos se organizan, ¿verdad? ¿Y cómo se influye la decisión de esas leyes? O sea, volviendo al tema de la propaganda, ¿no? Imagínate que ya tienes este mundo ideal en donde puedes escribir tus propias leyes y se está creando una nueva constitución y el mundo rosita, ¿no? Pero, ¿qué tal si empieza como una ola de ideas hacia promover una ley, ¿sabes? Empiezas a influir al pueblo para que voten por una ley. Entonces, tiene que haber un sistema de regulación de la información para la promoción de las leyes, ¿sabes? ¿Y quién va a regular eso? O sea, tiene que haber leyes para controlar la influencia de la propuesta de leyes. No sé si me explico. Sí, y actualmente pues en el sistema existe cabal ese tipo de entidades, pues. Y ahí es donde pues ya se puede discutir sus fines, si realmente están alineados con los de la población o están alineados con su naturaleza de preservar el derecho de mantener ese poder. Y ahí es donde se pone complicado. Entonces yo creo que regresando a paso 1, regresando a los smart contracts, ¿cómo empezamos a volver esto una realidad, a crear contratos inteligentes, a programar dinero? Tenemos que empezar con una manera de interactuar más fácil con este contrato. Entonces ahí es donde llegamos ya a las interfaces. En las interfaces nosotros estamos en DT proponiendo un framework que se llama SCUI, Smart Contract User Interface. Y esto lo que hace es que facilita la interacción con el contrato inteligente. Claro, nuestro objetivo es cómo hacemos como la interfaz más sencilla posible a nivel global, ¿sabes? Queremos posicionar a Guatemala y a Centroamérica, Latinoamérica, nos queremos posicionar en el mundo como los creadores de las interfaces más fáciles de usar para interactuar con smart contracts. Y no estamos hablando solamente del navegador web, o sea, no es solamente la computadora. Puede ser a través de un chat, por ejemplo. Puedes hablar en WhatsApp o en Telegram, ¿sabes? Y puedes escribirle a un smart contract. O puedes ir, no sé, estás en la caseta ¿cómo se llama? Por donde pasas en el carro en una carretera de cuota, ¿sabes? Peaje. El peaje. Puede que la máquina del peaje esté hablando con un smart contract y el usuario ni siquiera sepa que está interactuando con el blockchain. Simplemente a él lo que le interesa es pasar la garita, ¿sabes? Y continuar su camino y tener una carretera de última calidad, ¿sabes? Entonces, si hablamos de interfaces de smart contracts, no estamos limitados a un solo medio. Dígase el browser, puede ser mobile apps, puede ser un chat, puede ser una máquina en el sistema de administración tributaria, puede ser en un banco, puede ser incluso en un drive-thru, ¿sabes? Sí. Pues el Smart Contract User Interface, para dar un poquito de contexto, la primera versión ya está implementada. Uno puede ir a simpleico.com y probar el SCUI en vivo. Hicimos un piloto para probar qué tan fácil era para desarrolladores utilizar el SCUI para crear sus propias interfaces de sus propios smart contracts. Hicimos un hackathon en la Universidad Francisco Marroquín en septiembre del año pasado, en el que le pusimos un reto a los hackers de crear un protocolo de registro académico en Ethereum y utilizar el SCUI para crear la interfaz de usuario, de cómo iban a interactuar los usuarios con el protocolo de registro académico. Y la verdad es que fue un éxito enorme, fue una muy buena experiencia para todos salimos iluminados de eso, ¿verdad? Entonces el SCUI pues es nuestra propuesta para facilitar el desarrollo de interfaces de usuario hacia smart contracts. Claro, ahora antes de haber hecho como la interfaz final como hacia el usuario, debió existir una interfaz intermedia. Por ejemplo, Solidity, que es el lenguaje de los smart contracts de Ethereum. La única máquina que habla Solidity es el EVM, es la Ethereum Virtual Machine. Entonces tiene que haber una interfaz que pueda hablar con Solidity
que pueda hablar con JavaScript, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si quieres interactuar con el browser y Solidity. ¿Y ese es Web3, el API o qué? Sí, es una API que habla con una abstracción del smart contract. O sea, no estás hablando directamente con el smart contract, estás hablando con su definición. Se llama un ABI. Ajá. Entonces, es una estructura JSON específicamente diseñada para que Web3 de JavaScript pueda hablar como con la definición del smart contract. Y tú hablas con Web3 y Web3 habla con el EVM o con Ethereum. Ajá. Entonces, ahí hay a lo que quiero llegar es que es una parte importante de el éxito o fracaso, es lo que determina el éxito o fracaso de un nuevo blockchain. Por ejemplo, hay otros lenguajes de smart contracts que en primer lugar son complicados de adoptar, o sea, tienen una curva de aprendizaje complicada, ¿no? Difícil. Y después resulta también complejo hacer como este intermediario, como el Web3 de otro blockchain, también es una encomienda difícil, ¿sabes? Entonces, dependiendo de la facilidad de adopción para los developers que provea X blockchain o X tecnología, es también lo que determina su éxito o su fracaso. Adopción. Sí. Pues entonces, si a alguien le interesa ver cómo programar interfaces de usuario en el blockchain, en simpleico.com, ahí está la documentación también del SQUI. Entonces cualquier persona lo puede explorar y empezar a construir. Biddle. Conéctense a cualquier smart contract. Bueno, con esto concluimos este episodio número 6. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar el DT Podcast. Descarguen, compartan, comenten, porque conversando con ustedes es como más aprendemos. Y los esperamos para el siguiente episodio. Hasta luego. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.